Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, al Dios que es, al que era, y al que ha de venir. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, estamos un poco olvidadizos, hermanos. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y les comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos hoy día, domingo después de Pentecostés, celebrando el misterio de la Santísima Trinidad, que es el misterio más importante, más profundo y del que derivan todos los otros misterios de la verdad de quién es Dios. Y anoto al pie de página: cuando hablamos del misterio revelado de Dios, estamos también recibiendo la revelación de quién somos nosotros. Dicho de otra manera, los misterios de Dios nos revelan, nos hacen ver, nos hacen comprender quién es Dios, pero también nos hacen comprender y saber quién somos nosotros. El misterio en la fe es algo que habla de Dios y habla del ser humano, de las dos realidades a la vez. Y esto es muy profundo y está en relación a lo que aparece ya en el capítulo 1 del libro del Génesis, al 6º día, cuando se anuncia la creación del hombre. El Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y les pregunto, el verbo hagamos, algo se acordarán de su gramática de conjugar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No están los niños de primera comunión, tal vez hay muy pocos, la mayoría son adultos, tampoco veo a los catequistas, están seguros los padres, los abuelos o alguien que no tiene que ver directamente con los niños. Pero pregunta, hagamos es un verbo, ¿estamos de acuerdo? Muy bien, estamos de acuerdo. Y está en plural, ¿estamos de acuerdo? Está en primera persona del plural, ¿estamos de acuerdo? Entonces estamos hablando de un nosotros, ¿no es cierto? Nosotros hagamos es lo mismo que decir hagamos, es un nosotros. Pregunta que ya estaba anunciada desde antiguo es: ¿quiénes son esos de los que se dice hagamos? Entonces la respuesta es el misterio. Y el misterio es que efectivamente Jesucristo revelará que Dios es uno, pero que además Dios es comunión de amor de tres personas.
son un común, una comunión, pero es uno solo. Y eso, que es Dios, como es misterio, también nos revela quién somos nosotros. Es decir, nosotros también somos comunión de amor de muchas personas. Es decir, el amor no es lo que el mundo cree, no es lo que muchas veces uno aprende en novelas, historias románticas, un sentimiento solamente, sino el amor es el ser de Dios, y si es que es el ser de Dios y nosotros somos imagen y semejanza de Dios, tiene relación con el ser nuestro. ¿Se entiende o no se entiende? Porque estamos hablando de un misterio revelado. Eso solo se entendió y se reveló más plenamente en Jesucristo. En el Antiguo Testamento, como en este pasaje del Génesis, veíamos algo que anunciaba pero no se entendía. Pero, por ejemplo, cuando dice hagamos, porque la fe del pueblo de Israel era, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solo uno. Entonces, cuando uno habla de uno cree que es un individuo. Pero resulta que el Señor nos menciona que el ser personal es uno entre muchos, uno con muchos. Es decir, nosotros no somos criaturas sueltas, cada uno por su lado. Dios, su intimidad más profunda, es que es una unidad perfecta, pero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas que son diferentes. Claro, cuando nosotros pensamos de los que somos diferentes, todos los seres humanos somos diferentes, nosotros nos fijamos en lo externo. Voy a complicarles un poquito. Hablamos de lo que es externo, de lo que es sensible. Eso se dice de lo que es accidental. No de lo que es lo esencial. Lo esencial no se ve lo accidental. Entonces todos los seres humanos, nosotros los vemos, nos toman fotos y cualquiera puede decir esta persona es diferente de esta otra persona, ¿correcto? Les voy a decir algo que de repente ustedes han tenido alguna experiencia parecida. Ustedes conocen o de repente alguno ha viajado a China, a Japón, a Corea, al Asia, o tienen amigos, familiares que son de ascendencia asiática, ¿sí o no? De esa parte del lejano oriente. Claro, una mirada superficial, uno ve, diríamos, discúlpenme los que tengan esto, uno ve a todos los orientales, diríamos los chinitos, casi iguales. Difícil darse cuenta en qué se diferencian. Ya cuando uno va viendo con más detalle se da cuenta, no, sí son diferentes. Pero resulta que cuando ellos nos ven a nosotros, también nos ven a nosotros todos igualitos. Y eso no pasa solo con los orientales. Cuando uno, por ejemplo, viaja por otras partes, y entonces también la gente cree, por ejemplo, dice, los mexicanos todos son igualitos. Porque se hace un esquema de los mexicanos y también se dice de los peruanos. A usted le dice los bolivianos y automáticamente aparece en nosotros una imagen, una idea, una noción de cómo son los bolivianos. ¿Se entiende? Entonces uno muchas veces en la primera mirada puede ver primero en qué se parece, o algunas personas lo que ven primero en qué se diferencia. Pero nuestra mirada exterior, sensible, es solo accidental. Porque resulta
y eso lo sabe y lo ha descubierto la ciencia no hace tantos años, que todos los seres humanos somos iguales en sustancia. Diríamos, genéticamente todos tenemos 46 cromosomas, tenemos los mismos rasgos comunes y las diferencias que tenemos son menores. Y eso pasa incluso entre dos hermanos gemelos. Genéticamente son iguales, a los pocos días de nacidos, pocas semanas, a veces ni los padres logran diferenciar claramente a uno del otro, pero van creciendo y ya se van notando que son diferentes. Eso ocurre en los seres corporales como nosotros, personas humanas. Dios es espíritu puro. Y claro, diferenciar un espíritu de otro, ardua tarea. Pero Dios es el espíritu puro, metafísicamente se dice, es el ser en sí mismo, el ser autosubsistente, es decir, nadie lo ha hecho, Él es creador, ha hecho todo. Y entonces en este pasaje de la primera lectura del libro de los Proverbios, por ejemplo, en el Antiguo Testamento hablan de la sabiduría y ya se intuye, un poco confusamente, pero se intuye que habla de la creación y habla de la sabiduría, pero no se sabe si está hablando de uno o si está hablando de dos. ¿Se entiende? Podríamos también agregar ese pasaje del capítulo 1, versículo 26 y siguiente del Génesis, de la creación del hombre de Lagamos que hemos mencionado. Pero tenemos que esperar hasta Jesucristo para que eso se entienda de manera más precisa. Y les voy a hacer primero una cita que no hemos leído hoy, pero que leímos, y como ustedes tienen buena memoria, y yo me he estado olvidando de las cosas, ustedes como tienen mejor memoria que yo, se van a acordar cuál fue el Evangelio del domingo de la Ascensión del Señor. Solo hace 2 domingos. Por la cara que veo, no se acuerdan tanto. Bueno, no se preocupen, les digo simplemente para aliviar mi carga de conciencia de que me haya olvidado, para que nos demos cuenta que somos así muy frágiles. Pero el Señor envía a sus apóstoles a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y claro, uno diría, bueno, es que tiene 3 nombres. Hay personas que tienen un solo nombre, hay personas que tienen 2 nombres, hay personas que tienen 3 o más. Pero claro, cuando se habla del nombre de Dios, se está hablando del ser de Dios. Y Jesucristo en este pasaje corresponde el que hemos proclamado, capítulo 16, solo son 3 versículos. Capítulo 16, del 12 al 15, dice el Señor, y lo voy a leer claramente, despacio. Está hablando el Señor, está anunciando el Espíritu Santo, y dice, cuando venga Él, y cuando dice venga Él, cuando uno ve el original griego, no usa un artículo, sino usa un pronombre personal. Y cuando uno se refiere a pronombres personales o usa pronombres personales, ¿se está refiriendo a cosas o se está refiriendo a personas? A personas. Entonces, cuando venga Él, el Espíritu Santo, nos está diciendo que es un ser personal. Pero es un ser personal que revela, dice, la verdad completa. Porque la verdad completa que revela es todo sobre el Hijo. Y el Hijo es la segunda persona, otra persona.
No hablará, dice, por cuenta propia y les comunicará todo lo que está por venir. Y dice a continuación, Él me glorificará. Quien está hablando es Jesucristo. Usa pronombre y se está refiriendo a Él, que es una persona. Entonces ya tenemos dos. ¿Se dan cuenta? Dos pronombres. Pero dice además, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará. Punto aparte, dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Resulta que ya aparece otro, que es el Padre. Y dice, por eso les he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se lo anunciará, porque todo lo del Padre es mío y todo lo del mío es del Padre. Resulta que parece que son tres gemelos. Pero uno es Padre, entonces no pueden ser gemelos. Si no, diría tres hermanos. Uno es padre, el otro es hijo. Y si hay un padre y un hijo, significa que hay una familia. Y el amor del Padre y del Hijo es la tercera persona, la Santísima Trinidad. Y es una persona muy especial, porque es una persona que representa, expresa el amor del Padre por el Hijo y el amor del Hijo por el Padre. Y resulta que el amor del Padre por el Hijo le da todo, el Padre le da todo, absolutamente todo al Hijo. Y el amor del Hijo, el Hijo le da todo, absolutamente todo al Padre. Por eso lo que tiene el Padre lo tiene el Hijo y todo lo que tiene el Hijo lo tiene el Padre. Es decir, es una donación total. Eso es el amor, es la tercera persona. Es decir, hermanos, en el misterio de la Santísima Trinidad se nos está revelando el misterio del ser personal del hombre y del ser personal de Dios. Dios es comunión, es familia de tres personas. Nosotros somos una familia de muchas personas, mucho más allá de nuestras familias biológicas. Ahora estamos celebrando en Lima, en el Perú y en otros países el Día del Padre. En mayo, segundo domingo, hemos celebrado el Día de la Madre. Un padre humano no le da todo a su hijo, porque un hijo humano tiene, diríamos, la mitad del padre y la mitad del hijo. ¿O no es así? No hay ningún padre que le da todo a su hijo, sería su clon. No, es la unión del don del Padre y del don del Hijo. Pero eso es en lo natural. Ahora estamos hablando de algo sobrenatural, de lo divino. Y resulta que el domingo pasado, ¿qué celebrábamos? Ahí sí ya se acuerdan. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Que el Señor nos da su Espíritu. Y cuando Él nos da su Espíritu, Él nos da todo. Él no me puede dar una parte del Espíritu, porque el Señor, que es amor, siempre se dona totalmente y me da todo. ¿Qué significa? Que en la donación del Espíritu Santo, que es fruto de la Pascua de Cristo, y el Padre junto al Hijo envían el Espíritu, nosotros lo hemos recibido en el día de nuestro bautismo, y cuando recibimos el Espíritu Santo, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la tercera persona. Dios habita en nosotros. Nosotros somos templo de Dios. Es decir, el misterio trinitario nos revela que nosotros también hemos recibido a Dios en nosotros para que nosotros podamos ser uno entre nosotros. Pero uno de personas diferentes, pero uno en la misma sustancia.
Y si es que el ser, la sustancia de Dios es amor, la sustancia nuestra también es amor. Y por eso es que el Señor nos dice, un mandamiento nuevo les doy, amen como yo los he amado. ¿Y cómo ama el Señor? Dando todo. Nosotros no amamos así. Nosotros para amar así tenemos que recibir ese don, que es de lo que habla San Pablo en la segunda lectura. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu. El amor ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, Dios en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esa dinámica de amor, hacen que nosotros, en primer lugar, nos podamos amar a nosotros mismos de manera recta. Porque heridos por el pecado, cuando nos amamos a nosotros mismos, nos amamos de manera egoísta, mezquina, y entonces queremos, como dice el dicho popular, para nosotros la mejor parte, pero parte y reparte, y nos quedamos con lo mejor, creyendo que así ganamos. El Señor nos revela que ganamos cuando nos entregamos, cuando amamos como Él ama. Y entonces nosotros también somos comunidad de amor. Pero como nuestro ser personal está herido y dividido, tampoco podemos amar de manera unida con el amor de Dios. Y por eso es que el Señor primero nos tiene que curar, nos tiene que lavar, nos tiene que purificar. Y poco a poco nosotros iremos amando como el Señor nos ama, cada vez más. Y entonces uno tiene que darse cuenta que tenemos una enfermedad, que es el pecado. ¿Y cuál es el síntoma más importante del pecado, de esa enfermedad? Que no amamos como Dios ama. Amamos a cuentagotas, a algunos sí, a otros no, según nuestra conveniencia y nuestro cálculo. Dice, a esta sí la amo porque quiero esto, quiero lo otro, pero a este otro mejor lejos. Entonces me doy cuenta que no sé amar. Pero luego me doy cuenta que incluso a los que digo que amo, en el menor descuido, salen mis síntomas y entonces le contesto de mala manera, lo juzgo, lo desprecio, lo critico, o peor, tengo un estallido de ira que le quiero corregir de un día, como si yo pudiera, entre comillas, hacer que ame. Y quiero que haga que ame, justamente yo mostrando que yo no sé amar. Todo eso es para que yo me dé cuenta que el que es paciente, que el que es amor, quiere curarme y sanarme. Y entonces yo tengo que darme cuenta que lo que necesito es recibir ese amor. Y vengo a la misa, recibo los sacramentos para llenarme de ese amor. Pero como ya le he dicho en otras ocasiones, soy como un balde con hueco. El Señor me da su amor y se derrama. Entonces Él tiene que tapar todas esas grietas, tiene que curar, tiene que unirnos internamente para que ese amor que es infinito se comunique a los demás como Él nos comunica su amor primero. Y entonces entenderemos que somos una familia. Y como las criaturas humanas que nos han dado más son nuestros padres, el mundo, movido por la revelación, celebra a las madres y celebra a los padres. El drama es, y puede ocurrir, que de repente nuestros padres o nuestras madres humanas no tenemos pues nosotros un registro de que nos han amado. Y hay hijos que a veces se pueden sentir resentidos, poco amados por sus madres, por sus padres, y entonces pueden sentir que son muy infelices,
porque no tuvieron a sus padres que los amaban. Pero la buena noticia es que incluso los padres que no aman a sus hijos, los padres son el canal, diríamos así, el medio, diríamos así, a través del cual el Señor les da a esos hijos el ser. Y así no quieran, le han dado lo que tienen. Y claro, ya después de repente no daban cariño, no daban bienes temporales, no daban paciencia, daban solo gritos, etcétera. Pero eso es porque están enfermos. Y entonces uno puede comprender a esos padres, pero sobre todo vamos a encontrar el consuelo cuando nos damos cuenta que tenemos, además de nuestros padres y madres biológicas, tenemos a nuestro Padre Celestial, tenemos a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro hermano, que se ha entregado todo, y tenemos el amor de Dios, que va a hacer que nosotros veamos las cosas de manera diferente, tengamos, como se dice, una narrativa no del mundo, sino según Dios. Se podría decir una noticia diferente, se podría decir una buena noticia, se podría decir tenemos el Evangelio en nosotros, la revelación del amor de Dios en Jesucristo, porque Dios es amor. Pero no solo tenemos un algo, sino tenemos la persona del Hijo que ha sido enviado por el Padre porque nos ama y nos ha dado su amor para que nosotros amemos como Él ama. Y entonces, ¿cómo no celebrar a Dios y también a nuestros padres biológicos? Así, heridos por el pecado, en algún momento de sus vidas, no nos han manifestado ese amor, porque de repente no sabían cómo recibirlo. Y les cuento algo más y con esto termino. Se los quiero compartir. Me ocurrió ayer, bautizando. Ustedes saben que el bautizo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Ayer bauticé a un niño. Y entonces antes del bautismo se le pregunta a los padres, ¿qué le piden ustedes para la iglesia para su hijo? Y la respuesta es, pedimos la fe y la vida eterna, es decir, la vida de Dios. Y entonces luego el sacerdote le tiene que preguntar al celebrante a esos padres, y ustedes saben que cuando piden algo tan grande se están comprometiendo a un conjunto de obligaciones. La mayoría de los padres, en mi experiencia, dicen sí, sí, sí. Y yo, como sé que dicen sí, sí, sí de labios para afuera y no entienden nada, les pregunto, ¿a qué se comprometen? Y ahí vienen los problemas. Miran al techo, miran a un lado como a un niño, un escolar, un universitario que no sabe la respuesta del examen y quiere copiar. Y entonces, generalmente responden, sí, nosotros estamos para guiar. Yo le digo, nada que guiar. Estamos para vivir como hijos de Dios. ¿Y cómo vive un hijo de Dios? Jesucristo. ¿Y cómo es eso? Amar como Jesucristo nos ama. Y entonces ayer me tocó un padre. Lo veía al padre, decía eso, y yo decía, algo le pasa a este padre. De repente no está casado en matrimonio religioso, de repente está viviendo en pecado, de repente no es católico, de repente es ateo, de repente tiene otra confesión religiosa, no sé. Y entonces quise saber, curioso yo, y entonces preguntarle directo, tú estás en pecado, etcétera, me parecía, diríamos, demasiado directo. A veces lo he hecho. Y entonces le pregunté, ¿quién no está bautizado acá? Y levanta la mano el papá. Y digo, oye, pero este papá que no está bautizado, ¿cómo va a cuidar a un niño que es hijo de Dios y ya tenía otro hijo mayor?
de 10 años que ya había hecho su primera comunión aproximadamente. Y entonces le digo a ese padre, ¿y no quisieras bautizarte? Sí, padre, me dice. ¿Estás seguro? Sí, padre, me dice. No te estoy manipulando, no te estoy presionando, no te estoy asustando. No, padre, me quiero bautizar. ¿Y por qué no te has bautizado? Le digo. No sabía. Entonces le dije, te vamos a bautizar. Y le dije a los padrinos, ¿quieren ser padrinos también, no solo del hijo, sino del padre? Sí, me dicen, ya. Y entonces lo bautizamos. Y para mí fue un regalo de Dios. Porque además este padre era mi tocayo, también se llama Augusto. Y entonces yo decía, ¿cómo lo voy a dejar que se vaya Augusto sin bautizo? Después decía, oye, Señor, habré hecho lo correcto, no sé, entonces se confirmará, hará la primera comunión, se casará, y lo traté de empaquetar como podía. Pero hermanos, nosotros en el bautismo hemos nacido una vida nueva, hemos entrado al seno de la Trinidad Santísima, el cielo está en nosotros, el amor de Dios está en nosotros, la unidad de Dios está en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros que estamos divididos interiormente y divididos entre nosotros, el Señor nos pueda curar, nos pueda unir con su amor y nosotros también nos podamos unir con su amor. Y entonces, última cosa, ahora sí termino. Cuando yo confieso, uno de los pecados más comunes que la gente dice es, discutí con mi mamá, con mi papá, desobedecí a mi mamá, mi papá, me peleé con mi hermano, con mi hermana, he tenido ira, me he amargado. Me queda la duda si solamente en las parroquias a donde yo voy pasa eso, porque hasta ahora todas las parroquias que voy y todas las personas que yo confieso, les pasa eso. Me queda la duda, ¿todos los seres humanos seremos así? ¿O es que yo me he sacado todos los números y me tocan todas las personas así? ¿Qué piensan ustedes? ¿La gente es así? ¿Somos así? Eso no depende de que me tocó el chinchoso, me tocó la chinchosa, no depende de las otras personas. Ni siquiera depende solo de mí. En los bautizados eso depende, que yo todavía no conozco el amor de Dios, que lo tengo dentro de mí, pero lo tengo como escondido en vasija de barro, dice San Pablo. Tenemos el tesoro, Dios, que es amor, está en nosotros. Amar como el Señor ama puede ser muy fácil o puede ser muy difícil, imposible. Muy difícil, imposible si lo quiero hacer con mi sola naturaleza humana. Muy fácil si dejo que el Señor lo haga, como dice el libro del Génesis, conmigo. Hagamos. El hagamos que recibimos en el Padre Nuestro, hágase, y el hagamos del Génesis y el hágase de María es amarnos como Él nos ama. El Señor nos ha dado su amor para que con ese mismo amor nos amemos. Entonces yo no tengo que buscar un amor afuera para amar ni para aprender a amar. Yo tengo que encontrarlo dentro de mí. Tengo ese tesoro. Si yo no descubro ese tesoro, no voy a conocer lo que es la felicidad y no voy a poder ser mensajero, testigo, noticia del Evangelio, de la buena noticia. Para eso venimos a misa. ¿Ustedes creen que la gente sabe eso? Si la gente supiera eso, yo supongo, pobres los sacerdotes, tendríamos que celebrar misa una tras otra, porque estaría lleno los templos. Pero miren este templo, bancas vacías.
¿Por qué? Porque nos falta esa fe. Pidámosle al Señor hoy que nos dé esa fe, esa esperanza y ese amor para que nosotros también seamos buenas noticias, y en especial pidamos por todos los padres, por las madres, por las familias, por la Iglesia que es familia de familias, para que podamos ser signo de ese amor en medio de este mundo, que se lanza misiles, se lanza bombas, se quieren destruir unos a otros, porque no conocemos el amor de Dios. Que si hoy, nos dice San Pablo, se derrama en nuestros corazones una vez más. Que el Señor así nos lo conceda, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.